Oración escalofriante de madrugada, restaura tu alma con Dios ahora mismo. En la penumbra de la noche, se escucha un murmullo casi imperceptible, un canto misterioso que parece salir de las sombras. La gente habla de él como de un antiguo ritual, uno que vuelve de entre los fantasmas del pasado para arrastrarte a un abismo de temor y esperanza. Cuentan que, quien se atreve a pronunciar esas palabras sagradas a la medianoche, puede invocar el poder divino, pero también puede desencadenar fuerzas oscuras que acechan en la penumbra. Suena como una leyenda, pero en ese pequeño pueblo, las leyendas tienen ecos de verdad. Aquel que no ha escuchado el grito de un alma atrapada, no ha vivido, piensan, de repente, un grupo de adolescentes se reúne en una esquina, con rostros pálidos iluminados por la tenue luz de un farol. Conversan en susurros, como si temieran ser escuchados. Una de ellas, Ana, siente un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Y si es cierto? ¿Y si esta noche las almas vienen a buscar a los perdidos? Dice, mirando con nerviosismo hacia la oscura calle. Su amigo, Julián, responde con un chiste, pero sus manos temblorosas traicionan su bravura. La tensión crece, como un hilo tensado al borde de romperse. Las parejas de la plaza, ajenas a la sacudida en el aire, se ríen y bailan, pero un viento gélido sopla de repente, apagando las risas y trayendo consigo una sensación de presagio. Las risas se desvanecen y son reemplazadas por un murmullo incómodo. Un anciano en la esquina se acerca, sus ojos llenos de sabiduría y presagio. No se atrevan a jugar con lo que no comprenden, advierte, su voz resonando como un eco en la noche. La gente lo mira con desdén, pero algunos sienten un nudo en la garganta, una inquietante verdad que no puede ser ignorada. De pronto, todo se detiene. Un llanto lejano rompe el silencio, como una llamada de socorro perdida en el viento. Las miradas se cruzan, el miedo se siente en el aire, un aire espeso que hace que el corazón lata más rápido. ¿Escucharon eso? Pregunta Ana, con la voz entrecortada. Nadie se atreve a responder. La curiosidad y el miedo les hacen dudar, pero, en el fondo, todos saben que esa noche, algo está a punto de cambiar. Hey, before we continue with this amazing story, I need to give you an important heads up. Many subscribers have reported that YouTube unsubscribed them without warning. Take a quick second to check the red button below to make sure you're still subscribed to the channel. I'd hate for you to miss any of the exclusive content coming soon. And while you're there, smash that like button, it really helps me out with the algorithm. Oh, and tell me in the comments, which city are you watching from? I love getting to know every amazing person who's part of this community. Your participation makes all the difference. Let's connect. La tensión vuelve a subir, y en un instante, un grito desgarrador quiebra la noche. Una figura oscura aparece en la esquina, inmóvil, como si estuviera esperando. Los jóvenes retroceden, sus corazones laten con fuerza mientras el aire se vuelve irrespirable. ¿Qué hacemos? Susurra Julián, con el rostro pálido. Nadie sabe qué responder. El misterio se cierne sobre ellos. ¿Con quién o qué han jugado esa noche? Las sombras parecen danzar, invitándolos a descubrir la verdad oculta. La próxima oración podría cambiarlo todo. El grito resonó en la plaza, un eco aterrador que pareció atravesar el suelo mismo. Las parejas se detuvieron, paralizadas por la sensación de que algo, o alguien, estaba al borde de desatar su locura. Todos los ojos estaban fijos en esa figura oscura, que ahora avanzaba lentamente, como si se alimentara del miedo colectivo. Julián sintió que su pecho se encogía. Debemos irnos, dijo, pero sus palabras lucharon por escapar de su garganta. Ana, con los ojos llenos de terror, no podía apartar la vista de la sombra. Era como si sus pies estuvieran pegados a la tierra, impidiéndoles moverse. Desde esa posición, observaban la figura que emergía, alta, con un manto oscuro que envolvía su cuerpo. Pequeños destellos de luz iluminaban su rostro, revelando rasgos que parecían a la vez familiares y extraños. «Es ella»,
murmuró una voz temblorosa entre los espectadores. La chica que había desaparecido hacía un año, la que todos creían muerta. El viento sopló de nuevo, trayendo consigo un olor a tierra húmeda y algo metálico que hizo que los estómagos se revolvieron. La figura alzó la cabeza, fijando su mirada en Ana. En sus ojos había profunda tristeza, pero también un fuego que quemaba con una intensidad aterradora. No puedes huir de tu destino, susurró la sombra, con una voz que parecía un susurro del inframundo. Ana sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor, atrapándola en un mar de recuerdos. Imágenes de risas, de momentos felices, y luego, de la tristeza. La desaparición de su amiga, la última vez que había escuchado su risa, todo se agolpó dentro de ella. ¿Qué quieres de nosotros?, preguntó Julián, intentando ocultar su pánico. La figura sonrió, y no era un gesto amistoso. Vengo a reclamar lo que me pertenece, dijo con suavidad, y su voz era como el chillido de una puerta mal cerrada, fría y desgarradora. Sin poder contener su miedo, Ana dio un paso atrás, pero la sombra ya estaba más cerca. Desde la medianoche, se abre un portal. Los que pronuncien la oración recibirán poder, pero también el peso de sus sombras, advirtió, gesticulando con una mano huesuda. Las luces del farol parpadearon, casi como si respondieran a su advertencia. Los murmullos de la multitud se convirtieron en un coro de temor. Algunos comenzaron a retroceder, buscando la seguridad de sus hogares. Pero Ana se dio cuenta de que otros seguían deslumbrados, como abejas atraídas por la luz. No somos tus sombras, gritó, recordando las alegorías de la leyenda, estamos vivos. Pero su voz, aunque firme, temblaba con un eco lejano. La figura oscura inclinó la cabeza y, en medio de la desesperación, se volteó hacia el grupo. Vuestra elección, entonces. Pronuncien la oración o enfréntense al destino. Las palabras resonaron en sus oídos, alimentando el nudo en sus estómagos. La decisión estaba en sus manos. Ana se volvió hacia Julián y el resto de sus amigos. Había un momento de duda, un silencio abrumador. Pero, en ese instante, un trueno retumbó en la distancia, como un anuncio de la tormenta que se avecinaba. Lo que hagamos esta noche nos marcará para siempre, susurró Julián, y mientras las nubes oscuras se cernían sobre el pueblo, Ana comprendió que no había forma de escapar. La medianoche estaba casi a su alcance. El destino las observaba. Era el momento de hacer la elección. Se atreverían a pronunciar aquellas antiguas palabras que podían cambiarlo todo, pero, justo en el instante que se preparaban para decidir, un grito desgarrador rasgó el aire nuevamente. ¿Qué vendría después de eso? La atmósfera se tornó aún más inquietante, como una cuerda tensa, lista para romperse. El grito, desgarrador y lleno de agonía, se desvaneció dejando a la multitud en un silencio helado. Todos miraban hacia el origen del sonido, donde un hombre yacía en el suelo, convulsionando. Su rostro estaba desencajado por el horror y la confusión. Un pequeño grupo corrió hacia él, pero la figura oscura los detuvo con un solo gesto. No se interpongan, ordenó, con una voz tan profunda que hizo temblar el suelo. El hombre en el suelo dejó de moverse, lentamente adentrándose en una calma inquietante. Ana estaba paralizada. Julián la agarró del brazo, sacudiéndola suavemente. Ana, debemos irnos. Gritó una vez más, su voz arrastrándose por el aire como un hilo entre la multitud enloquecida. Pero ella no podía apartar la vista de la sombra, que ahora parecía más poderosa que nunca. Sus ojos resplandecían como llamas. ¿Qué hacemos?, preguntó un amigo del grupo, visiblemente agitado. Todos los rostros eran un espejo de pánico y confusión. La sombra sonrió de nuevo, disfrutando del caos que había desatado. La medianoche se acerca, y vuestra elección se aproxima. Las palabras flotaron en el aire, cargadas de significado. Ana recordó historias que su abuela solía contarle, sobre portales y sombras.
Aquellas antiguas advertencias resonaban en su mente como un eco de un mundo olvidar. Era como si una parte de ella ya supiera que debían enfrentar lo que estaba por venir. Julián, viendo la indecorosa lucha interna de Ana, tomó la decisión. «Vamos a pronunciar la oración», exclamó, tomando la mano de Ana firmemente. «No podemos quedarnos aquí, esto es lo que ella quiere, que perdamos el control». «No estoy segura», respondió Ana, su voz un hilo. La sombra la miró fijamente, como si pudiera leer sus pensamientos. «Recuerda lo que se pierde», susurró la figura, su aliento frío erizando la piel de Ana. La multitud se dividía. Algunos, impulsados por la desesperación y la necesidad de ser salvados, comenzaron a murmurar la oración. Otros retrocedían, escudándose con promesas de racionalidad. Pero cada palabra pronunciada parecía dar más poder a la sombra, que ahora danzaba con alegría mientras la oscuridad se cerraba a su alrededor. De repente, el viento se intensificó, rugiendo a través de la plaza. Las luces del farol parpadearon, y la sombra comenzó a distorsionarse. «Pronuncien la oración y enfrentarán sus sombras. Pero recordad, no todo poder viene sin precio», enfatizó. La multitud ya no luchaba por entender, por pensar. Estaban atrapados en un trance, casi hipnotizados. «Lo haremos juntos», gritó Julián, levantando las manos para que los demás lo siguieran. Ana sintió un nudo en su estómago al enfrentarse a lo desconocido. La idea de la oración como solución parecía, a la vez, la única salida y el camino hacia su perdición. Se unieron, uniendo sus voces en un canto tembloroso y vacío. En la penumbra, el aire se encogía, y la sombra comenzaba a desvanecerse, dejando un rastro de humo detrás, convirtiendo el cielo en una explosión de tintes oscuros. De pronto, un fuerte estruendo hizo que la plaza temblara. Un relámpago brilló, iluminando las caras asustadas. «¿Qué habremos desatado?», exclamó Ana, su voz temblando mientras la última palabra de la oración resonaba. Pero la única respuesta fue un eco ominoso, el silencio de un destino incierto. El viento dejó de soplar, solo para revelar un profundo murmullo que emanaba del suelo. Algo estaba despertando debajo de ellos, algo que no debería haber sido tocado. Y justo cuando pensaban que todo había terminado, la sombra volvió a aparecer, esta vez ampliada, más amenazante y dominante que antes. ¿Creían que podían escapar tan fácilmente? La medianoche no es el final, es solo el comienzo. La atmósfera se volvió insalubre, y la decisión de enfrentarse a la oscuridad les pesaba como una losa. ¿Qué monstruo habían despertado en esta noche maldita? Ahora debían afrontar no solo su destino, sino también las sombras que llevaban en su interior. ¿Tendrían el coraje para mirar hacia lo desconocido, o sucumbirían al horror que habían invocado? El aire se espesó, vibrando con un eco extraño que hacía temblar el suelo bajo los pies de Ana y Julián. La sombra no solo había regresado, se había multiplicado, expandiendo sus tentáculos oscuros hacia los miembros de la multitud que apenas podían sostenerse en pie. Ana sintió que el corazón le latía desbocado, una mezcla de miedo y determinación. ¿Cómo podían luchar contra algo que parecía alimentarse del terror mismo? «Escuchadme todos», gritó Julián, su voz resonando con una firmeza que sorprendió a Ana. «No podemos dejarnos llevar por el pánico. Debemos unirnos, enfrentarnos a lo que viene». Miró a su alrededor, buscando ojos que respondieran a su llamado, aunque muchos parecían atrapados en un hechizo de desesperación y miedo. Entre las sombras, Ana vislumbró un destello de esperanza en algunos rostros. La figura oscura, que se alzaba imponente frente a ellos, sonrió con una mueca burlona. ¿Unión? ¿Esperanza? ¿Acaso pensáis que eso hará alguna diferencia? «Esta noche no hay lugar para los débiles», proclamó con voz resonante, cada palabra salpicando luz y oscuridad en la plaza. Ana sintió el frío de la desesperación acecharla de nuevo, como un espectro que se cernía sobre su frente. «No podemos dejarlo ganar», murmuró,
no solo para sí misma sino para Julián, quien la miraba fijamente. Vamos a intentarlo una vez más. La oración, quizás, si lo hacemos con intención, con fe. Julián asintió, tratando de parecer más valiente de lo que realmente se sentía. Sí, una vez más. Esta vez debemos hacerlo como uno solo, cada uno de nosotros aportando nuestra fuerza. Al fin y al cabo, no solo se trata de salvar a nuestra alma, se trata de salvarnos a nosotros, dijo, alzando su voz para llegar a los demás. Poco a poco, la multitud comenzó a reunir fuerzas. Algunos repitiendo la oración en susurros, otros alzando su voz con más fuerza, un eco unificado contra la sombra que parecía devorarles. El aire se tornó denso, los murmullos se fusionaron en un canto, un rugido de valentía frente al horror, pero la sombra no iba a dejar que esa luz se encendiera sin pelea. Con un movimiento rápido, se abalanzó sobre ellos, en una explosión de humo y desesperación. Ana sintió cómo la oscuridad la engullía, el pánico la atrapó por un instante. No. Gritó, cerrando los ojos con fuerza, concentrándose en lo que había aprendido. No está sola, repitió en su mente, intentando recordar las historias de su abuela. A medida que el canto se intensificaba, la sombra fue perdiendo su fuerza, desgastándose bajo el poder de la unidad. Los ojos de la multitud brillaban con determinación. Entonces, un fuerte destello de luz se encendió, surgiendo del centro del grupo. Ana abrió los ojos, sorprendida de ver un círculo brillante formándose a su alrededor, un escudo creado por el poder de la oración. No. Esto no es posible. Bramó la sombra, retorciéndose en un frenético intento de romper la barrera. Pero en su furia, solo se desvanecía más rápidamente, sus contornos comenzando a esfumarse en el aire. Ana sintió el aliento de la esperanza mientras la luz resplandecía. Podrían hacerlo. Pero, justo cuando creían que el final de la sombra estaba cerca, la atmósfera cambió de nuevo. Con un retumbar ensordecedor, el suelo se agrietó, como si la tierra misma estuviera librando una batalla interna. ¡Corran!, gritó Julián, mientras el círculo luminoso se expandía, rompiendo el trance que había mantenido a la multitud cautiva. Pero las grietas en la tierra empezaron a abrirse, revelando una oscuridad aún más profunda, un abismo. Ana, atrapada entre el terror y la determinación, sintió que la oscuridad se retorcía hacia ella. ¿Estamos a punto de ganar o solo a punto de liberar algo peor?, pensó, asustada. Justo ante sus ojos, un reflejo de una figura familiar apareció dentro de las sombras, llevándose su corazón a la garganta. ¿Eres tú?, logró murmurar, mientras la imagen se hacía más clara, cada vez más cercana. Pero antes de que pudiera gritarla, la cuerda de luz que los había protegido comenzó a flaquear. La multitud nos mantenía firme, pero Ana sabía que el peligro aún acechaba. Existiría una manera de enfrentar tanto al monstruo como a los propios demonios que llevaban dentro. Mientras la sombra buscaba retener su última forma, Ana sintió un escalofrío recorrer su espalda. Lo peor estaba por venir, y lo que había despertado aquí apenas comenzaba a despegar su verdadero poder. En ese instante, cada persona en la plaza comprendió que su lucha apenas iniciaba. La pregunta en el aire era clara: ¿qué harían ahora? La tierra tembló bajo los pies de Ana y Julián, y el eco de sus latidos resonaba en su mente como un tambor emocional. La figura sombría pareció alimentar su poder de la agitación a su alrededor, y cada nuevo grito de terror de la multitud la hacía levantarse más alta, burlándose de ellos con su risa profundamente resonante. Ana parpadeó al darse cuenta de que la figura oscura no solo estaba devorando esperanza, sino que también extraía recuerdos, momentos de felicidad que parecían flotar como hojas secas. Recordó las risas con su madre, las historias contadas en la cocina mientras se preparaban las comidas. Cada sonrisa, cada abrazo, se torcía en una sombra que se arrastraba en su mente, intentándole mostrar que la luz era una ilusión. Resistir, hay que resistir, se decía a sí misma.
Todos, mantengan la fe, gritó Julián, empujando a algunos a unirse a él aunque los rostros de la multitud estaban plagados de incertidumbre. Uno por uno, con manos temblorosas, comenzaron a enlazarse como si un invisible hilo de luz los conectara. Recuerden por qué luchamos. Recuerden lo que somos, insistió Julián, y Ana sintió un ardor en su pecho al escuchar su voz resonando como una campana de esperanza. Las miradas se cruzaron, algunas aún llenas de miedo, otras comenzando a parpadear con un renovado brillo, un destello de resistencia, pero el abismo que se abrió a sus pies no parecía ceder. Las grietas se expandieron, como si la tierra hubiera sido desgarrada por algo más que simple caos. De las sombras emergía un murmuro, un susurro que se deslizaba silencioso: no hay salvación. No hay salvación. Ana tomó un paso hacia Julián. No podemos separarnos. No ahora, dijo, aún con una fortaleza que desconocía que poseía. Cuando estiró su mano hacia su alrededor, lo hizo con la intención de tocar a cada persona que se acercaba a unas pocas pulgadas de distancia. Luchen conmigo. Luchen con nosotros. Entonces, una abrumadora ola de emoción se extendió por la multitud. Aquellos que luchaban con sus propias sombras internas, aquellos que temían el dolor de lo que estaban dejando ir, comenzaron a llorar. La vulnerabilidad se volvió un arma. Empezaron a confesarse uno a otro, compartiendo historias, honorando lo que habían perdido, transformando su tristeza en una sinfonía de voces. Con cada historia, la luz del círculo de oración que los rodeaba crecía. Sin embargo, la sombra, ahora furiosa, se cernió hacia ellos, enviando un viento helado que intentó apagar esa luz. Ana sintió que el miedo intentaba hacerse un lugar en su corazón nuevamente. Sigue. Sigue, gritó, mientras su voz se elevaba sobre el viento. Un hombre de la multitud, con lágrimas corriendo por sus mejillas, gritó: yo me niego a dejar ir a los que amé. No lo permitiré. Y con esas palabras, un estallido de luz blanquecina brilló desde el centro de su círculo, como un faro quebrando la oscuridad. Pero de repente, un grito desgarrador llenó el aire. Ana se giró, y por un breve instante, vio la figura familiar que había aparecido en la sombra. El rostro se iluminó por la resplandeciente luz de la oración, y su mirada era desesperante, casi pidiendo ayuda. Su corazón se detuvo. No. ¿Qué significa esto? Pensó, mientras la luz del círculo titilaba como una flama en peligro de extinguirse. La sombra parecía estar revitalizándose, tragándose el propio aire que los rodeaba, su risa resonando en sus mentes. Esto apenas acaba de comenzar, Ana, susurró la sombra, su voz un eco resonante de todo lo que había perdido. La multitud frente a ella ahora temía más que nunca. Ana miró a Julián, y en ese instante, supo que la valentía requería más que fe, necesitaba acción. Pero, ¿qué acción podía ayudarles ahora? Con el abismo ante ellos y la sombra reafirmando su dominación, la pregunta se retumbaba: ¿qué precios estarían dispuestos a pagar para salvar no solo sus almas, sino también la luz que quedaba en ellos? Mientras la oscuridad y la luz chocaban, Ana comprendió que la batalla no era solo contra la sombra, sino también contra sus propios miedos y secretos. ¿Estaban listos para enfrentar todo lo que habían reprimido? La batalla final no había hecho más que comenzar. La multitud estaba paralizada por el miedo. Gritos ahogados resonaban como ecos lejanos, pero Ana sabía que no podían rendirse. La sombra, voraz y amenazante, se alimentaba de sus temores, buscando quebrar su unidad. En ese instante frágil, Julián se acercó a ella. Su mirada era un reflejo de determinación. Necesitamos más luz, dijo Julián, su voz firme. Si este amor es real, entonces debemos mostrarlo. Cada recuerdo que compartamos, cada secreto que liberemos, será un rayo que ahuyente a esta criatura. Ana asintió, sintiendo que su corazón palpitaba en un compás de lucha. A su alrededor, los rostros de la gente se transformaban,
unía la desesperanza a la lucha. Aquellos que habían sido sombras de sí mismos comenzaban a alzar la voz. Historias de alegría y tristeza brotaban, se entrelazaban en melodías de amor eterno. «Yo tengo una historia», gritó alguien de lateral. Era una anciana cuya frazada podía ser vista a la distancia. «Recuerdo a mi niño, que corría en los campos, no lo olvidaré nunca». Su voz, fuerte y firme, resonó como un tambor, y la luz creció con sus palabras. Ana sintió que el calor comenzaba a envolverse alrededor de ellos. La sombra parecía titubear, como un pájaro espantado. Sin embargo, un nuevo eco emergió de entre las grietas del suelo. «Sus voces son polvo en el viento, no hay recuerdos que no pueda borrar», dijo la figura sombría, riendo con un tono helado. «No, eso no es verdad», replicó Julián. «El amor y los recuerdos son eternos. Cada sonrisa, cada lágrima, son la esencia de lo que somos. No dejaremos que esta sombra los arrebate». La multitud, ahora más unida que nunca, respondió al desafío. «No podemos dejar que nos arruinen», gritaron, como un solo cuerpo. Uno tras otro, comenzaron a levantarse, las manos entrelazadas, formando un círculo resplandeciente. Los testigos de sus conversaciones fueron diferentes, pero lo que compartían era lo mismo, la esencia palpable del amor, del sacrificio y del recuerdo, y en medio de ese círculo, Ana sintió un poder que estaba más allá de lo tangible. La sombra empezó a tambalearse, mientras la multitud gritaba sus memorias, cada frase iluminando el aire como fuegos artificiales. Como un río desbordado, la luz arrastraba a la sombra hacia atrás, pero en un instante, algo cambió. Entre el clamor de sus voces, la figura sombría se lanzó hacia Ana. «Tú eres el eslabón más débil. Solo tienes que dejar ir. ¿Por qué luchar con tus miedos cuando puedes crear un nuevo vacío?» La tentación era real. En su mente, los ecos de su historia comenzaban a descifrar recuerdos de dolor, de pérdidas profundas que la habían cambiado. Su madre, su hogar, su historia. ¿Y si el vacío es lo único que queda? Ana sintió su aliento entrecortarse. Pero, en ese momento de duda, recordó la mirada de Julián, el aliento suave de esperanza que emanaba de él. Cerró los ojos y se dejó inundar por el calor del círculo de luz que la rodeaba. No puedo dejar que me arrastres», murmuró, y su corazón explotó en un grito decidido. El amor lo conquista todo. En el instante que pronunció esas palabras, un rayo de luz estalló, y la sombra se desvaneció parcialmente, como si una tormenta hubiera sido barrida por un amanecer. Pero el eco de su risa aún resonaba, como un recordatorio distante de la oscuridad que pululaba cerca. Ana se giró hacia Julián con los ojos llenos de determinación. ¿Y si no es suficiente? ¿Y si no conseguimos hacerlo desaparecer? Pero su pregunta se quedó en el aire, como un susurro ahogado por la creciente presión. La sombra podía ser un reflejo de sus propios temores y ahora, lo que más temían era que el verdadero enfrentamiento aún no había llegado. De repente, algo cambió en la atmósfera. Un hecho perturbador surgió de la profundidad del abismo que habría hecho el ser humano para invitar a esta sombra. Esa pulsación en la tierra parecía ser un eco del pasado, un secreto que estaba a punto de revelarse. La batalla por sus almas apenas comenzaba y una nueva inquietud se dibujaba en el horizonte. ¿Qué misterios ocultos yo habían traído hasta aquí? La respuesta acechaba en la oscuridad, esperando el momento de revelarse. El viento comenzó a soplar con una fuerza temblorosa, alzando hojas muertas del suelo y haciendo vibrar las estructuras que una vez fueron refugios de risas. La multitud luchaba por mantenerse unida, su luz cada vez más brillante, pero la sombra se aferra a ellos con garras invisibles, susurrando dudas y miedos en un lenguaje antiguo. Ana sintió que algo en su interior se retorcía. Miró a Julián, pero en su rostro había preocupación. La forma en que la sombra se movía, jugando con las esperanzas de la gente, era como un baile macabro. «Debemos encontrar el origen»,
lo que realmente alimenta esta oscuridad, dijo él, tratando de hacerse oír sobre el vendaval. De pronto, una voz serpenteante surgió desde las profundidades de la sombra. ¿Por qué lo buscan, tontos?, resonó, como un eco de su propia conciencia. Todo lo que sienten es solo una ilusión, los miedos que llevan dentro son el verdadero enemigo. Ana apretó los dientes. Era difícil sentarse a escuchar esas palabras heladas. ¿Cómo podía la sombra tocar su esencia, robarle la paz? En ese instante, la figura se alzó, más formada, un contorno oscuro que reflejaba los temores de la gente. Podía ver manifestaciones de sus propias inseguridades reflejadas en su rostro, sus ojos inyectados en desesperación. ¿No los conoces? Mira a tu alrededor. Todos están tan asustados como tú, dijo la sombra, acercándose más. El aire se volvió denso, casi sofocante. Los murmullos de la multitud ahora parecían balas de cañón y el pulso del terror se expandía como un veneno. Pero Ana sentía que, al mismo tiempo, la luz que había comenzado a despuntar era un faro en la tormenta. No escuches, gritó Julián, antes de alzar su voz al cielo. Escucha los recuerdos que compartimos. Nadie puede robar nuestra historia. Y así, la gente comenzó a hablar de amor, de momentos felices, algunos incluso se reían entre lágrimas. Las historias fluyeron como ríos de esperanza, alimentando la luz que abrazaba al grupo. Cada palabra hacía que la sombra retrocediera un poco más. Pero cada vez que parecía ceder, la oscuridad lanzaba una nueva andanada de burlas. ¿Creen que esas anécdotas pueden salvarlos? Todo lo que han hecho es abrir las heridas del pasado y desnudarse ante su propio dolor, se quejaba la figura. Era como si cada rayo de esperanza estuviera a punto de quebrarse. Ana sintió el desasosiego elevarse dentro de ella. ¿Y si es verdad? ¿Qué pasa si no somos lo suficientemente fuertes? Dichas palabras resonaron en su cabeza y la sombra pareció alimentarse de su duda, acercándose más. ¿Ves? Ni siquiera tú tienes fe en ti misma. ¿Por qué no entregarte al vacío? La multitud titubeó. La sombra empezaba a hacer mella en su fortaleza. Julián la miró con intensidad. Ana. Recuerda tu luz. La forma en que te levantaste desde tu caída. Esa fuerza dentro de ti puede guiar a todos. El amor lo conquista todo, repitió Ana, pero no estaba segura. La sombra se rió, burlona, como si hubiera visto un espectáculo cómico. Era el momento de desatar todo lo que llevaba dentro, el miedo, la inseguridad, la tristeza. Entonces, con la mirada fija en Julián, sintió que su corazón se hinchaba. Mis recuerdos no me definen. Lo que soy ahora y el amor que llevo me dan fuerza, exclamó. La entrega fue total. En ese instante, todos los presentes comenzaron a unirse en una potente ola de luz. Las historias se transformaron en un solo grito de esperanza y unión. La sombra, aunque tambaleándose, se mantuvo firme. No pueden derrotarme solo mediante palabras, bramó. Su luz es débil. Pero en una revelación abrupta, Ana pensó. ¿Y si su luz no era un simple reflejo? ¿Y si era el poder colectivo de todos los corazones reunidos? La idea hizo que el nudo en su garganta se deshiciera. Unámonos más. Este amor es más fuerte. De repente, una grieta se abrió en el suelo, revelando un abismo oscuro que reflejaba ese miedo atávico e historias de traición del pasado. La sombra comenzó a deslizarse hacia la grieta, como si temiera ser devorada por su propio eco. Ana sintió su poder desgastarse, pero en su corazón despertaba algo más. ¿Dónde nos llevará esto? ¿Qué horrores acechan en la oscuridad? La pregunta flotaba en el aire, cortando su aliento. La batalla estaba lejos de terminar. La verdadera naturaleza del horror aún permanecía oculta, esperando a ser desatada. La oscuridad estaba dispuesta a liberar secretos aún más temibles que los miedos que la habían atraído.
¿podrían enfrentarse a lo que luraba en las sombras? Pero esa respuesta estaba, de alguna manera, más cerca de lo que imaginaban. El abismo se expandió ante ellos, un vasto océano de sombras que parecía devorar la luz como un monstruo insaciable. La multitud, aún unida, sintió la amenaza inminente en cada fibra de su ser. Ana oí todo su ser vibrar al son de los gritos de los desesperados, mientras la sombra, que se retorcía por liberarse, parecía alimentarse de cada susurro de terror. ¿Qué haces, Ana? No te alejes, gritó Julián, estirando su mano hacia ella. La conexión entre ellos era palpable, pero el abismo era un monstruo en sí mismo, llevando consigo el eco de sus peores temores, listos para hacerlos trizas. En esa fracción de segundo, la sombra se desgajó y se arrastró por la grieta, dejando tras de sí un rastro de fría desolación. Ana dio un paso atrás, sintiendo que las paredes del miedo comenzaban a cerrarse a su alrededor. No podemos perder esta luz. Debemos seguir adelante, se dijo a sí misma, cerrando los ojos, intentando recordar la fuerza que había sentido antes. Pero la sombra no se detendría. Con cada palabra de aliento lanzada hacia el vacío, como si fueran piedras al agua, Ana notó un ligero temblor en la tierra que la sostenía. Julián, ¿qué está sucediendo?, preguntó, el miedo volviéndose un amigo incómodo. Es el poder de nuestras historias están luchando contra la sombra, pero también desestabilizando algo más. Él se pausó, sus ojos buscando respuestas en el horizonte sombrío. La oscuridad comenzó a rugir, un sonido grave que resonaba hasta los huesos. La sombra se retorcía, tratando de emerger de su prisión, como un ser vivo que había despertado de un letargo milenario. Ana sintió escalofríos recorrer su espina dorsal. Necesitamos más, murmuró, y en su voz había una mezcla de determinación y miedo palpable. Entonces, escucharon las voces de los que habían perdido en la oscuridad. Sus murmullos se intercalaban con los relatos de resistencia de aquellos que aún estaban allí. Era como un canto antiguo que llenaba el aire de esperanza, resonando en sus corazones. ¿Qué estamos haciendo?, gritó Julián, alzando la vista hacia el cielo gris que parecía desplomarse sobre ellos. Estamos alimentando la luz. Dejen que sus recuerdos fluyan. Ana sintió que algo en su interior se encendía cuando las historias comenzaron a salir, como chispa de pólvora en la noche oscura. Las risas, las celebraciones, incluso las lágrimas se convertían en explosiones de luz, brillando con un resplandor que se deslizaba hacia la nube de sombras. El poder se sentía dentro de ellos, vibrante y ardiente. La sombra, asumiendo formas grotescas y distorsionadas, intentaba enrolar sus tentáculos en la luz que germinaba. Su risa era un eco aterrador, jugando con los miedos más profundos. Nadie puede vencerme. Ustedes son solo fragmentos de un pasado que no volverá, bramó, su voz reverberando en la atmósfera, como un tambor de guerra, pero envuelta en esos ecos de dolor y gratitud. Ana sintió una verdad inquebrantable apoderarse de ella, su amor y unidad eran más potentes que el miedo. La oscuridad no tiene nuestro futuro, exclamó, y las palabras resonaron, convirtiéndose en un grito unificado que atravesaba el aire. Sin embargo, justo cuando un resplandor brillante comenzó a envolver al grupo, la sombra lanzó un último ataque. Se retorció, su esencia oscura disparándose como una serpiente, buscando desestabilizar la conexión recién formada. Ana sintió que todo temblaba a su alrededor, el abismo podía engullirlo todo. Ahora, gritó Julián, y la multitud se unió a su llamado, empujando toda la fuerza de sus recuerdos hacia adelante. Pero entonces, un grito desgarrador cruzó la oscuridad. Una figura, entre la multitud, se desvanecía en un torbellino de sombras. No. Deténlo. Ana sintió que su pecho se encogía. La sombra había tomado lo que más temían, y el sacrificio podría ser más grande de lo que imaginaban. Podrían salvarlo a tiempo o quedarían atrapados en la oscuridad para siempre. La lucha apenas comenzaba, una horrorosa verdad aún permanecía oculta, esperándolos en la penumbra. El grito resonó,
desgarrando el aire y congelando el tiempo. Ana se lanzó hacia adelante, sus pies ligeros como plumas al sentir el golpe del miedo, pero la sombra, astuta y voraz, la contuvo en un instante que se sintió eterno. Julián la siguió, desesperado, mientras la multitud, atrapada en su terror colectivo, parecía querer retroceder, pero el impulso del amor los anclaba a la lucha. No, no, no. Ana repetía, cada palabra parecía empujada por el viento helado que soplaba desde el abismo. La figura se estaba desvaneciendo, su rostro un eco de angustia, y Ana, en medio de su pánico, comprendió que se trataba de Sofía, su hermana. Sofía, gritó, la voz quebrada por el horror, la sombra se retorcía, burlándose de sus miedos, mientras las historias de lucha y esperanza intentaban repeler la oscuridad. Pero el sacrificio de Sofía parecía alimentarla. Julián. No podemos dejarla caer, exigió Ana, sus manos temblando mientras extendía un brazo hacia la figura atrapada. El amor del grupo parecía un cordón que podía tirar de ella de regreso. Confía en la luz, gritó Julián, su voz resonando en la noche. Pero la pesadez del abismo comenzaba a emanar desde las profundidades, como un olor a pólvora en el aire. La sombra, encarnada en un torrente de angustia, olvidaba su forma y se tornaba en un caos de miedo palpable. Ana sintió que el calor interior iba y venía, como llamas ansiosas en su pecho. Crea. Recuerda, instó a la multitud. Cada historia contada hasta ahora, cada recuerdo encadenado, crecía en poder. Risas, caras amadas e imágenes de días soleados brotaban en su mente, llenando su corazón de una fuerza renovada. Luz, gritó. Necesitamos más luz. Los presentes comenzaron a recordar, guiados por el eco de su voz, dejando fluir cada emoción, cada risita atrapada por el tiempo. La sombra pareció tambalearse momentáneamente, asustada por el poder que emergía. Pero a la vez, su risa se tornó más profunda, más retumbante, como si la oscuridad también bajara del cielo, poniendo a prueba su voluntad. No la dejes ir, Sofía. Estás con nosotros. Ana sintió que el mundo se comprimía alrededor de ella. Cada amigo, cada ser querido, eran luces en medio de la penumbra, y la idea de perder a Sofía era un golpe directo a su alma. Las risas fueron reemplazadas por gritos de apoyo, una ola de sonido que marcaba la batalla. De repente, la figura de Sofía comenzó a recobrar forma, pero no sin esfuerzo. La sombra se las arreglaba para llevarse partes de su ser como un ladrón en la noche. La desesperación golpeó a Ana. ¿Era realmente posible salvarla? No está sola, nunca lo ha estado, decidió, con cada latido de su corazón. Ana sintió un fuego crecer. Lanzó su brazo hacia adelante y se concentró. A través del caos, miró a la multitud y sus bocas se abrieron en un canto. Las voces juntas formaron un coro de esperanza intenso. Sofía, regresa. No te dejaremos caer, resonó, un grito de guerra que tiraba de la luz acumulada hacia la figura atrapada. Las sombras retrocedieron, rencorosas, pero no rendidas. La tensión en el aire se volvió cada vez más eléctrica. De repente, un silencio espeso se cernió sobre ellos, como si todo el universo contuviera la respiración, esperando el desenlace. Ana sintió que se abría un espacio en su corazón, un vacío amenazador. ¿Qué ocurriría si no podían rescatar a Sofía? La sombra se acercaba una vez más, ávida de desespero. ¿Podrían unirse lo suficiente para romper la oscuridad? Fue entonces cuando una voz, un susurro profundo y ancestral, percutió entre la multitud. La fuerza de la familia resonaba con pesar, bramando con un poder olvidado. Ana sintió el eco, sintió la conexión, pero también la presión que se alzaba con furia. Más allá de este instante, había algo aún más sombrío acechando. ¿Qué es eso?, murmuró alguien en la oscuridad, señalando hacia la grieta. Ana giró la vista y lo vio. Una sombra aún mayor. La batalla apenas había comenzado.
que otra oscuridad aguardaba con ansias mientras luchaban para salvar lo que más amaban? El aire se volvió pesado, denso, como si el mismo cielo estuviera presenciando la lucha terrible que se libraba. Ana y Julián, junto con los demás, sentían la presión de la sombra en cada rincón de su ser, cada respiración se sentía como un empujón hacia el abismo. Sofía continuaba atrapada, su imagen se desvanecía y se delineaba, como un eco lejano de lo que una vez fue. La multitud estaba siendo testeada, la oscuridad estaba dispuesta a desmantelar su unidad. Venga, sigan. Sus recuerdos son su arma, gritó Julián, su voz resonando por encima del viento helado que rugía. Los rostros de la multitud reflejaban un miedo profundo, pero también, en sus ojos, había un brillo de determinación. Ana sintió latir fuerte su corazón mientras recordaba las risas compartidas con Sofía, momentos de alegría que nunca podrían ser arrebatados. Sofía está aquí, en nuestros corazones, exclamó Ana, mientras la luz que emergía de sus recuerdos iluminaba la plaza. Lo que hemos vivido, lo que hemos perdido, es lo que nos unirá. Los murmullos se convirtieron en un grito colectivo cuando comenzamos a recordar. Recuerdos de amor. Historias de vida. Gritó uno de los ancianos, y la multitud se unió a su canto, uniendo sus voces en una melodía poderosa que retumbó en sus pechos. Conforme las palabras fluyeron, la sombra pareció tambalearse. Más, gritó Julián, empujando a todos hacia adelante. Nuestro amor es más fuerte que esto. Y las memorias comenzaron a aflorar, el sonido de risas infantiles, encuentros felices, historias ancestrales de familia. Cada uno de esos momentos llenó la plaza con luz, como fuegos artificiales en la noche oscura. La figura de Sofía comenzó a cobrar forma, luchando contra las garras del horror, pero la sombra no se rendía fácilmente. Con una explosión repentina, estalló en un torbellino de oscuridad. ¿De verdad creen que esto puede salvarles? Soy el eco de sus miedos, su dolor encadenado, bramó, resonando entre las grietas del abismo y despertando ecos de angustia. Ana y Julián sintieron el frío recorrerlos, como si la sombra se elevara, intentando devorarlos. No podemos rendirnos, no dejen que les roba lo que son, gritó Ana, y su voz rasó en la noche. En ese instante, la multitud se unió en una ola de luz, como un faro a través de la tempestad. Cada historia contada, cada lágrima vertida, se convirtió en un escudo contra la desesperación. La sombra titubeaba, dudando ante el poder del amor compartido. Ahí está. Aguanten sus recuerdos, gritó Julián, y todos, con las manos entrelazadas, comenzaron a contar sus historias. Rememoraron a sus seres queridos, las conexiones que los unían, el amor que había sido su piedra angular. La plaza brillaba intensamente, mientras la sombra se retorcía, intentando asfixiar la luz que comenzaba a envolverlas. La figura de Sofía brilló más y, en medio del caos, su voz resonó, clara y fuerte. No me dejen ir, gritó, mientras luchaba contra la oscuridad que trataba de devorarla. Pero Ana sintió un calor crecer en su pecho, una energía radiante, inspirada por cada recuerdo que inundaba al grupo. Luz, amor. Ana exclamó, y los presentes repitieron su llamado, sus voces entrelazándose en un solo grito unificado. La sombra estuvo a punto de quebrarse, su risa oscura se convirtió en un grito de furia y miedo. Pero aún seguía resistiendo. No tienen idea de lo que están a punto de soltar, siseó, un eco retumbante que parecía venir de las mismas entrañas de la tierra. Mirad. La verdad. La sombra nunca podrá tomar lo que no entiende, dijo Julián, atrayendo las miradas hacia adelante. En un instante, el eco se transformó, como si los secretos de la oscuridad comenzaran a revelarse. Una luz deslumbrante iluminó el abismo, desde el fondo emergió un viento cálido que comenzó a limpiar las sombras, llenando la plaza con su calor. Por el amor. Por la familia. Por la esperanza,
gritaron los demás, y juntos lanzaron su voz hacia el cielo, desbordando el dolor en un canto vibrante. La sombra se mostró más frenética, oscura, mientras la luz se expandía hacia ella, como un fuego divino. El abismo tembló, hiriéndose a sí mismo con su propia opacidad. Resistí, gritó Ana, sintiendo que Sofía, en su lucha, reclamaba su lugar entre ellos. Con cada palabra, la multitud fue más fuerte y más unida, sus corazones latían al unísono. Ana se concentró, alzando su mano al cielo, sintiendo la energía fluir a través de sus venas. La sombra, ahora rodeada por la luz, habló con voz perturbadora. Soy la manifestación de todo lo que temen, de sus recuerdos perdidos. No podemos ser vencidos. El aire se volvió opresivo, un viento gélido rodeando a todos y llenándolos de dudas, pero la multitud se mantuvo firme. No importa lo que hayas intentado, vinimos a buscarte. Rescatamos cada parte de lo que somos. La luz nos pertenece, no a ti, gritaron, y juntos, lanzaron toda su energía en una última explosión de luz, con un brillo deslumbrante. La sombra dio un último grito, el viento recogió un dolor indecible, como si sus temores hubiesen sido desterrados. Por fin, fue arrastrada hacia el abismo, destellando en 1000 fragmentos que se desvanecieron en la penumbra. Sofía, envuelta en esa luz, salió del abismo, su sonrisa radiante iluminando el horizonte. La multitud, con lágrimas de alivio y amor en los ojos, sintió que la lucha había terminado. Lo logramos, susurró Ana, sintiendo el abrazo cálido de Julián a su lado. Habían enfrentado sus miedos, unidos en amor eterno, y ahora podían mirar hacia el futuro sin sombras acechándolos. La victoria era suya, y la oscuridad quedaría atrás. Este es solo el comienzo, murmuró Julián, y Ana asintió. Habían recuperado lo que era suyo, la esperanza, el amor y la luz, y su historia se continuaría escribiendo. Pero en el eco de la noche, un susurro de advertencia se apagaba, recordándoles que siempre existirían sombras que desafiarían su luz. Y así, la plaza resplandecía bajo un cielo despejado. Todos comprendían que cada historia, cada rayo de luz compartido, no solo los había salvado a ellos, sino que había sellado un pacto eterno con la esencia de quienes eran. La noche se había cerrado, pero el amanecer comenzaría, trayendo consigo nuevas historias por contar. No olviden que cada historia necesita una comunidad. Suscríbete ahora para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale like ahora para que el algoritmo nos ayude a llegar a más personas. Y cuéntanos en los comentarios, ¿cuál fue tu parte favorita de esta historia? Compártela con al menos 5 amigos que necesiten escucharla. No esperes ni un segundo más para sumarte a esta comunidad. Conéctate, vamos a celebrar juntos el poder de nuestras historias.